Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la actividad física. Y para eso vamos a ver estos contenidos, los efectos fisiológicos del ejercicio físico, los beneficios en las enfermedades crónicas no transmisibles, los beneficios de los ejercicios de fuerza muscular y los riesgos del ejercicio físico. Hecho muy significativo porque vamos a ver al final que a pesar de todos los beneficios que tienen, hay situaciones en las cuales hay que tener la prevención suficiente para evitar eventos mayores. Los efectos fisiológicos del ejercicio podrían resumirse en cambios epigenéticos en angiogénesis, neurogénesis y cardiogénesis y en la liberación de mioquinas. Los cambios epigenéticos se refieren al hecho de que, como hemos visto en la clase de epigenética anterior, el genoma humano ha sido modificado a través de los millones de años y la sociedad actual y en la actualidad el genoma está modificado por los cambios epigenéticos del medio ambiente y de los hábitos, entre ellos el hábito sedentario. Los cambios epigenéticos que genera el ejercicio se refieren a la posibilidad que tiene la actividad física en producir estos mecanismos de desmetilación del ADN que habíamos visto que eran originados por el sedentarismo y la modificación en las histonas y en la longitud de los telómeros. El ejercicio físico puede volver atrás el tiempo, digamos, hacer que aquellas modificaciones provocadas por estos cambios en la sociedad puedan revertirse y pueda volver el genoma a activar las síntesis proteicas de enzimas y hormonas dirigidas a mejorar el metabolismo, a provocar cambios fundamentales en el músculo y en todos los tejidos y órganos de la economía, como por ejemplo el aumento de el número y el tamaño de las fibras musculares, la hipertrofia muscular, que puede ser de dos tipos: la hipertrofia sarcoplásmica, es decir, el aumento del volumen de los fluidos del sarcoplasma, y también, más importante, el aumento de las propias fibras musculares, que aumentan de tamaño y aumentan en número. ¿Cuál es el beneficio de tener más músculo? Como vimos en la clase de consumo de oxígeno, el aumento de la masa muscular permite aumentar el consumo de oxígeno, que está directamente relacionado con la morbilidad y la mortalidad por todas las causas. Es decir, es mejor y más saludable tener más músculo y menos tejido adiposo. En consecuencia, y fundamentalmente, el ejercicio físico puede retomar la posibilidad de aumentar la masa muscular. Y también, otro hecho muy significativo es el aumento del número y de la calidad de las mitocondrias. Las mitocondrias, como hemos visto, son el laboratorio en donde se queman las grasas y se produce la energía más económica para el organismo, que es la obtenida a través de la beta oxidación de las grasas. La biogénesis mitocondrial también es activada por el ejercicio físico a través de la liberación del calcio durante la contracción, el recambio de ATP, lo que activa quinasas y fosfatasas y que
acciona la expresión del ARN mensajero con factores de transcripción que al cabo de unas semanas van a terminar en el aumento del número y la calidad de las mitocondrias y de la capacidad oxidativa de las mismas, hecho que de nuevo está en directa relación con el consumo de oxígeno y con la utilización de grasas como combustible predominante en la vida diaria. Otro de los mecanismos fisiológicos es la liberación de mioquinas. Son sustancias que en un número no del todo conocido, pero son cerca de 100 o un poco más, producen acciones en el propio músculo y a la distancia con efectos autócrinos, parácrinos y endocrinos. Tanto es que ha pasado a considerarse el músculo como un órgano endocrino, porque es capaz de transmitir su acción a todo el organismo y produce esto que vimos en las clases anteriores, en el músculo un aumento de la sensibilidad a la insulina, hipertrofia muscular como mismo, y regula el metabolismo de los hidratos de carbono. En el hígado aumenta la glucogenogénesis y aumenta la glucogenólisis, disminuye la lipogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, disminuye la lipogénesis y aumenta la lipólisis. En el tejido intestinal disminuye la absorción de grasas. Y como hecho fundamental y muy importante, en el endotelio de los vasos, a través del aumento de las fuerzas de cizallamiento, disminuye la trombogénesis y aumenta la angiogénesis. A través de, como vimos, se estimula la angiogénesis, la neurogénesis y la cardiogénesis, porque el ejercicio físico activa las células progenitoras de la médula ósea, aumentando células epiteliales, aumentando el número de las sinapsis neurológicas, y aumenta el número de cardiomiocitos y el tamaño de los mismos, provocando en el corazón una hipertrofia benigna, una hipertrofia que destinada a mejorar el gasto cardíaco a través del aumento del volumen sistólico, lo que está en relación directa, como ustedes se acuerdan, con el consumo de oxígeno. A mayor gasto cardíaco, mayor consumo de oxígeno. El segundo punto era los beneficios en enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen varios factores en común. Uno de los más significativos es el sedentarismo, la inactividad física, que es común a todas estas enfermedades. Y otra son los hábitos inadecuados de alimentación. Estas enfermedades y el ejercicio físico tiene beneficios también a través de la contracción muscular que libera estas sustancias, las mioquinas, que van a provocar efectos en el cerebro, disminuyendo la crioneurina, que es una hormona directamente relacionada con los estados de depresión. Aumenta la función cognitiva a través del aumento de la iricina y el factor neurotrófico dependiente del liberado por el cerebro. En el hígado, la interleuquina 6 aumenta el metabolismo de la glucosa por los hepatocitos, disminuye la inflamación. En las células inmunes también estimula la producción de células T, disminuyendo la inflamación.
En el intestino, la interleuquina 6 aumenta la liberación de GLP-1 que disminuye la absorción de las grasas. En el páncreas aumenta la secreción de la insulina y disminuye en las células tumorales, disminuye el factor de necrosis tumoral. También tiene efectos en el hueso y en el tejido adiposo, como veremos oportunamente. En definitiva, el ejercicio físico tiene beneficios demostrados con evidencias científicas suficientes como para considerar que tiene efectos sistémicos. En la diabetes, por ejemplo, aumenta la sensibilidad a la insulina y la absorción de glucosa por el músculo a través del estímulo y la activación de receptores de glucosa que son diferentes de la insulina, como el GLUT4. En el corazón ya vimos el aumento de la velocidad circulatoria, aumenta las fuerzas de cizallamiento, entre otras cosas, lo que estimula la síntesis endotelial y la liberación de óxido nítrico, que es el principal vasodilatador de las arterias periféricas. Reducción de la placa ateromatosa con mayor diámetro y elasticidad, y disminución de la rigidez del envejecimiento en los vasos sanguíneos. En la salud mental y cognitiva también, como vimos, la liberación de estas mioquinas y factores neurotróficos aumentan la neurogénesis, la plasticidad sináptica, aumentan la plasticidad en el hipocampo y la capacidad de memoria y aprendizaje. En general, los trabajos científicos que han relacionado los beneficios del ejercicio físico con las enfermedades crónicas y situaciones patológicas son los ejercicios de tipo aeróbico. Sin embargo, en los últimos años se han estudiado mejor los beneficios de los ejercicios de fuerza muscular y se han encontrado sensibles beneficios y mejorías que, junto con los ejercicios aeróbicos, completan estas acciones benéficas del ejercicio y de la actividad física. Los ejercicios de fuerza muscular aumentan la masa muscular, fundamentalmente tiene la capacidad de aumentar la masa muscular a partir de la hipertrofia muscular, como dijimos, lo cual el aumento de la masa muscular, como vimos, aumenta el metabolismo basal, lo que aumenta el gasto cardíaco, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la oxidación de grasas y mejora la densidad mineral ósea a través del efecto mecánico que significa la fijación del músculo y la generación de tensión sobre las inserciones musculares que estimulan el metabolismo del hueso y lo hacen más fuerte y resistente. Optimiza también el rendimiento deportivo y también provoca mejoras en las emociones y en la sensibilidad y los efectos psicológicos. Mejora la autoestima y la autodeterminación. Estos son, en resumen, algunos de los beneficios de los ejercicios de fuerza a través del aumento de la masa muscular y de la fuerza y la potencia muscular, que mejora la independencia y va mejorando progresivamente la capacidad de hacer ejercicio y de aumentar la intensidad del ejercicio. Aumenta la capacidad oxidativa de las fibras porque aumenta el número de mitocondrias. Contribuye a la prevención y tratamiento del exceso de peso y la obesidad. Está demostrado que los ejercicios combinados
aeróbicos y de fuerza muscular tienen los mejores efectos en la reducción y conservación del peso y el mantenimiento del peso conseguido luego del adelgazamiento. Mejora el perfil lipídico, disminuyendo el LDL colesterol y aumentando la producción de HDL colesterol. Como dijimos, aumenta y mantiene la densidad mineral ósea. En el control y la prevención de enfermedades contribuye con la prevención de osteoporosis, mejora la homeostasis y la sensibilidad a la insulina, alivia la depresión y la sensibilidad, entre efectos funcionales, mejora la capacidad funcional, aumenta el nivel de actividad física espontánea y también, como dije, mejora la capacidad de hacer ejercicio físico, lo que permite aumentar la intensidad y la duración de los mismos, lo que genera el círculo virtuoso del aumento de los beneficios de la actividad física. Por último, los riesgos del ejercicio físico. Como dijimos, existen, sin embargo, los que se ha descrito como riesgos importantes del ejercicio físico ha sido lo estudiado en atletas de ultra endurance practicados por muchos años. Estos son atletas de deportes máximos, de deportes como el triatlón, maratonistas de élite, estas personas que corren muchos kilómetros durante mucho tiempo y durante muchos años, y cada vez más van aumentando la intensidad de los ejercicios y la duración de los mismos, lo que trae como consecuencia particularmente riesgosas lesiones cardíacas por sobreuso, como se han dado en denominar estas lesiones que puede provocar el ejercicio en este tipo de situaciones que dijimos. Disfunción miocárdica transitoria con dilatación aguda de las ambas aurículas y el ventrículo derecho, porque aumenta tanto el gasto cardíaco, tanto el volumen circulatorio, que aumentan en forma aguda, hay dilatación de aurículas y ventrículos. Esto genera focos de arritmias, arritmogénicos en las aurículas y en el ventrículo derecho. El elongamiento recurrente de la cardiomiofibricias con alto estrés oxidativo lleva a alteraciones estructurales de las aurículas, como fibrosis y cicatrices que se describieron en el tabique interventricular. También se han descrito aumento del volumen de la placa ateromatosa con y sin calcio, calcificada o no. Es decir, la exigencia, la capacidad del organismo humano de hacer ejercicio físico tiene limitaciones, y las hemos visto en en las primeras clases, y esta es una limitación crucial, pero hay que entender que estos daños en el corazón han sido descritos en deportes de alta resistencia, en deportes de aventura, en deportes que implican un estrés que no es bien tolerado con el tiempo. Lo mismo ocurre con las lesiones por sobreuso. Por ejemplo, en los deportistas de élite, cualquier sea el tipo de deporte, los tenistas, los futbolistas de alto rendimiento, cualquier actividad de alto rendimiento implica deterioros con el tiempo en el estado de salud del deportista. Y por eso es que todos saben que la vida útil de un deportista es muy corta por el deterioro propio del cuerpo mismo, que no está preparado para ese tipo de situaciones por un largo tiempo. Las lesiones por sobreuso son osteomusculares,
y tienen la particularidad de que son sumamente recidivantes, porque como vamos a ver cuando hablemos algo de lesiones al final, la curación de estas lesiones se hacen por tejido fibroso, que no es activo físicamente, digamos, que no tiene las mismas propiedades que el tejido muscular de hecho. Entonces, quedan cicatrices en el músculo que también disminuyen evidentemente el rendimiento. Todas estas alteraciones, lesiones cardíacas por sobreuso, provocan estos cuadros clínicos como arritmias cardíacas, fibrilación auricular o taquicardias ventriculares que pueden llevar a la muerte súbita. La disfunción del ventrículo derecho es característica de estas situaciones. Lo que ocurre es que cuando uno, como hemos visto, aumenta tanto la frecuencia cardíaca durante un esfuerzo supramáximo, que el periodo de llenado ventricular, que es la diástole, se acorta tanto y que también es la fase cardíaca en donde se llenan las arterias coronarias, disminuye el flujo coronario por disminución del periodo diastólico y eso genera lesiones isquémicas que pueden llevar a un infarto o a una arritmia grave y a la muerte súbita. También ocurren rupturas de placas ateromatosas con trombosis coronaria aguda. Hay algunas estrategias para disminuir los riesgos. Por ejemplo, la evaluación ineludible del estado de salud y aptitud física de todas las personas antes de prescribir actitud física. Y esto me refiero a todas las personas a quienes vayamos a indicarles algún tipo de actitud física, de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier estado de salud. Primero hay que hacer una evaluación de salud y de aptitud física para hacer la prescripción adaptada, personalizada de los ejercicios que le van a generar los beneficios que hemos descrito. De otra manera, solo podemos causar daño. En general, y para todos, vale para todo, comienzo de las actividades físicas con ejercicios de baja intensidad y corta duración, sobre todo en personas que nunca han hecho ninguna actividad física. Aumentos progresivos de la carga según la tolerancia de cada persona. De hecho, el sentido común nos lleva a afirmar que los ejercicios tienen que ser personalizados. No es lo mismo la tolerancia o la capacidad de adaptación de una persona u otra. Por lo cual, tratar de generalizar la prescripción del ejercicio también lleva a poder cometer errores y daños en algunas personas que pueden no adaptarse a las cargas que estamos indicando cuando esto se hace en forma grupal. Educar sobre los síntomas de riesgos de eventos adversos, dolor de pecho, mareos, síncopes. Cualquiera de estos síntomas debe estar claramente dirigidos, claramente explicitados a cada una de las personas antes de la prescripción de actividad física. No sobrepasar los límites de la frecuencia cardíaca, la percepción subjetiva de esfuerzo. Esto quiere decir que si indicamos actividad física, tenemos también que decirles y recomendarles a los pacientes, a las personas, que cuando se sienta cansado, descanse, haga pausas cuando lo crea necesario. No incluir, no imprimir una rigidez en la prescripción de la actividad física que puede causar daños. Las sobreexigencias del ejercicio físico pueden causar lesiones
o estos otros eventos más graves. Disminuir las cargas cuando hay altas temperaturas. Y nosotros que vivimos en nuestro Santiago querido, conocemos qué significa esto de las altas temperaturas. Cuando la temperatura ambiente aumenta por encima de 28 grados y la humedad ambiente aumenta por encima del 50%, los riesgos de tener eventos y la disminución del rendimiento aumentan al 25%. Es decir, es muy significativo salir a hacer el mismo tipo de actividad física cuando hace 28 grados y 30% de humedad. Es muy diferente de salir cuando hace 31 grados o 30 grados y 60% de humedad. Eso aumenta los riesgos de estos eventos de los que estábamos hablando. No es menos importante considerar esto cuando uno prescribe la actividad física. Vemos muchos atletas o personas que hacen actividad física de forma recreativa que no tienen en cuenta las temperaturas ambientes, e incluso en las escuelas deportivas, en las escuelitas de fútbol, por ejemplo, vemos que los llaman a jugar a los niños a la mañana, tipo 10 de la mañana en el verano, o aún en la primavera, cuando la temperatura ya ha superado los 27, 28 grados. Si uno adopta estas estrategias generales, es poco probable que aumente los riesgos de las personas para prescribir actividad física. Hay algunas contraindicaciones relativas de las prácticas de ejercicio físico. Relativas quiere decir que son situaciones que aumentan el riesgo, pero una vez que se superan esas condiciones, se puede prescribir actividad física de nuevo, personalizada y adaptada. En enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en los pacientes con condiciones agudas, hasta que la condición clínica esté estable por al menos 5 días. Presencia de disnea de reposo, estenosis aórtica severa sintomática, pericarditis, en fin, algunas situaciones patológicas no controladas. En los pacientes hipertensos, en quienes, ya vamos a estudiar, a verlo específicamente, la actividad física es muy importante, pero es muy importante también, más importante también, tener en cuenta que en los pacientes hipertensos por encima de 180, 105 de presión arterial, deben tratarse antes de comenzar a hacer actividad física. Y deben tratar de hacer ejercicios de fuerza dinámicos vigorosos, porque esto aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión sistólica. Los pacientes hipertensos deben hacer actividad física teniendo la presión regularizada con el tratamiento médico correspondiente, porque la actividad física en pacientes hipertensos leves ha demostrado en algunos trabajos que permite, con el paso del tiempo y con hacer de esto, de la actividad física, un hábito, permite reducir la dosis de los medicamentos usados y aún quitar algunos de los medicamentos. Pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que la presión arterial debe estar normalizada y las indicaciones de los ejercicios, de los tipos de ejercicios, tienen que hacerse personalizadamente. En los pacientes diabéticos también la actividad física es fundamental, porque ya vimos los beneficios, aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta el uso de glucosa por el músculo, lo que disminuye la glucemia. Sin embargo, cuando la glucosa sanguínea está por encima de 250 con cetonuria o de 300 sin cetonuria, hay que suspender la actividad física hasta que estos valores se regularicen.
Vamos a hablar más específicamente cuando hablemos de cada una de estas patologías. Lo que queda claro es que cuando existe una patología aguda o una condición transitoria que impide hacer actividad física, una vez superada esa condición, puede de nuevo indicarse la actividad física adaptada. En definitiva, el ejercicio físico regular genera beneficios cardiovasculares y respiratorios a través de estos criterios fisiológicos, metabólicos y endocrinos, musculares, osteoarticulares en el sistema nervioso. También es beneficioso en la prevención, en el tratamiento y en el control de pacientes enfermos con este tipo de situaciones, como hemos dicho. La actividad física está demostrado que disminuye la morbilidad y la mortalidad, aumenta la salud y la longevidad y mejora ostensiblemente la calidad de vida de las personas. Estos son los trabajos señeros de Pedersen y Saltin acerca de la demostración de que la actividad física, el ejercicio prescripto como un medicamento, puede usarse como una terapéutica en las enfermedades crónicas. Este es otro de los trabajos fundamentales. Se los voy a pasar junto con la bibliografía de este tema. Muy bien, en la próxima clase vamos a hablar de otro tema que son las recomendaciones de la actividad física. Que la pasen bien. Saludos a todos y todas.